Vamos a escuchar las explicaciones. Espérate que estás medio en la calle. Simplemente porque se vea directamente lo que, digamos, la señal de identidad de este barrio, ¿no? Aquí en este barrio tenemos las calles tradicionales, crecimiento de los años 50-60, viviendas de una o dos alturas, vivienda tradicional de la zona, ¿vale? Toda lo que es los suelos dotacionales, colegios, centros de salud, allí está el polideportivo, piscinas climatizadas, estación de autobuses, digamos, todo lo que es la zona nueva. Entonces estamos justamente en lo que es el eje de unión entre todo el mundo. De alguna manera nosotros tenemos que actuar a este lado de la calle, pero siempre teniendo en cuenta pues todas las posibilidades de desarrollo que nos ofrece la ciudad de aquí hacia allá, ¿vale? Simplemente es que desde aquí se ve bastante, se aprecia mejor lo que es el sistema dual que hay en estos suelos, en torno a lo que es la calle Alfonso Este. Si queréis podemos ver ahora la actuación que ha hecho Vipexa aquí, de regeneración urbana, de una actuación que era una vivienda muy parecida a las que forman parte de Europan, y podemos ver una respuesta que se ha dado desde la Junta de Extremadura a ese problema que había aquí. ¿Pasamos por aquí? Ah, que están aquí. Sí, vamos. Ahora, como ha explicado el coordinador de la visita, se va Aquí venían a 56, ¿no? las viviendas que se han desarrollado con el 24. área de recursos. Esta me encanta. Esta zona de aquí es básicamente lo mismo que digamos, el polígono de actuación que forma parte del Europan. Esto era una parcela en la que existían 56 viviendas en bloques de 8, si no recuerdo mal, con viviendas pues, del mismo tipo que vamos a ver ahora. Viviendas en torno a 30-40 metros cuadrados, edificación de una antigüedad de mediados de los años 60, con las calidades, con el deterioro que conllevaba la mala conservación de la edificación, y este es el resultado de una actuación de regeneración urbana en la que conseguimos viviendas, pues ya veis, creo que formalmente es bastante atractivo el proyecto, y hemos conseguido para la ciudad pues regenerar, digamos, todo esto que es una zona verde de uso público. Creo que como elemento a escala, ¿vale? Porque esto tiene una escala menor de lo que vamos a ver, pero creo que es muy significativo para que podáis tomar, digamos, bueno, inspiración o elementos que os pueda llevar bien a la hora de hacer el proyecto. ¿Quiero hablar más que tú? No lo sé. ¿Vas a hablar más que yo? Puede ser. Vamos a ponerle que le demos el micro a él. Vale. Pero digo, si va a hablar mucho más que tú, y va a estar explicando. Jorge, tú vas a explicarlo todo. Yo lo que necesitéis, vamos. Vale. Lo que necesitéis preguntar. Pues entonces por cambiar los micros. Si vas a hacer un cambio de... Sí, pero que me voy para allá. Vamos a hacer un cambio de micros. Vamos a organizar un cambio de micrófono para que Jorge vaya explicando bien todo lo... Te he quitado yo el micro, ¿vale? De San José. Te he cortado el micro de él, ¿vale? Del solar, para que no tengas rastreo. Plantas y de las viviendas, ¿no? Que sí que aparecen ahí como Gonzalo. de las plantas y todo eso. Gonzalo, ¿me escucha? Me preguntaba de dónde Que yo he cortado yo el micro de lo que está poniendo. Esa documentación la han elaborado, la habéis elaborado. Este ha elaborado la fase del esto. Muy bien. Y de la documentación de estos, de lo que había previo aquí y de lo final ponemos. Pero esto no es una rehabilitación. Esto es un arru. Un arru. Un Esto arru es un área que hemos llevado a través de una empresa pública
pero que hemos gestionado de la Es, es básicamente lo mismo que porque como este es lo que un poco estaba hablando. Estos son actuaciones de vivienda social y son varios polígonos los que había aquí, Sí. y han tenido la misma historia, el mismo desarrollo, la misma problemática, y este es el resultado de... Pero eso pasa por la demolición. Sí, sí, sí. Pasa por la demolición total, está muy la rasa. Sí, sí, vamos, estos edificios estaban muy Que mal. no es el muy caso mal. de las viviendas del Marqués, o sea, que es el caso de las viviendas del Mar. Te pregunto. O sea, Sí, qué buena pregunta. claro, Sí, claro, pues, es decir, que nosotros, que se ha trabajado, pero bueno, estamos aquí para que nos contéis. A ver, estamos hablando, Cualquiera de habrá que ver si esos edificios, por el estado que tienen, por la tipología que presentan, no sé, al final es una decisión de proyecto, ¿no? Es ver si realmente la regeneración conlleva la demolición de las edificaciones existentes o no. Yo tengo mi opinión. Ya, pero, Yo tengo mi opinión. Claro, hemos hablado siempre de rehabilitación, ¿no? Claro, pero a ver, hay que entender la rehabilitación desde el punto de vista urbano, exactamente, Vale. exactamente. Bueno, que eso puede ser ¿Sabes? una... O sea, una son, ayuda, creo que son cuestiones que en base al diagnóstico, al análisis que se haga, pues eso, de las edificaciones, de los usos, de cómo sea, pues habrá que dar una respuesta, que al final será una respuesta unitaria, tanto al nivel de edificación como al nivel al nivel urbano, ¿sabes? Por eso creo que este bloque de aquí creo que por lo menos es un resumen de lo que, o sea, entra dentro de los mismos parámetros que estamos hablando. No por eso quiere decir que haya que demoler las edificaciones, pero bueno, todo lo que es, estos eran unos patios pequeños que no tenían realmente ninguna calidad, y ahora mismo pues hemos conseguido, bueno, pues una zona verde, una amplitud, algo que no estaba anteriormente, ¿no? Por ahí creo que... Bueno, ahora lo veremos, pero los espacios entre bloques que hay en el barrio son generosos también, no sé qué, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Pero la intervención en los espacios públicos Sí. seguramente... Sí permite la intervención. No sé lo que hay aquí, pero... Aquí antes Esto era cerrado. Condensado. Y tenía un pequeño patio interior. Claro. En cuenta que hablábamos de 56 viviendas y se han construido 28, con lo cual Claro. la densidad, 24, la densidad ha bajado sustancialmente. Sí, pero aquellos son bloques abiertos, o sea que si esto era cerrado, o sea que a lo mejor es un poco distinto, ¿no? Te De estoy cara a preguntando, esta densidad se puede aumentar ¿Perdón? de cara a la densidad de viviendas, ¿se puede aumentar o hay algo en mente? A ver, sí, entiendo que la densidad se podría aumentar dentro de las condiciones que habría que modificar el planeamiento, lógicamente, sí. Claro, entiendo que va de la mano. Sí, vamos, es una de las posibilidades que te deja la ley de regeneración urbana. En Europan, o sea que es verdad que se trabaja es la herramienta para cambiar las cosas, por eso se plantea siempre en el entorno urbano y no como un proyecto solamente arquitectónico. Porque luego los procesos son largos, pero merecen la pena, ¿no? Porque la arquitectura es una consecuencia de una reflexión para la ciudad. Claro. Vale, si os parece, seguimos por aquí abajo y ya vamos directamente a la ubicación. Estás consiguiendo una calificación energética B. Bueno, es que estaban las condiciones del árbol, es lo que te obliga. Había una renovación aquí. Es que si tú comparas, o sea, claro, hubiera sido bueno a lo mejor plantear unas imágenes de lo que había aquí antes y lo que hemos conseguido ahora. Es que, claro, la calidad que gana la ciudad con tremendo. ¿Sería posible conseguir pedirle? Estamos situados en la calle Federico García. Cronológicamente para que la tenga la gente. Es que es muy evidente. Es muy evidente y puede ser muy... En la que se está poniendo como imagen, ¿no?, de prototipo para los participantes de este proyecto Europan. Mira, aquí, si queréis, aquí a la izquierda, he puesto un ejemplo de estas están en mejores condiciones, estas viviendas aquí a la izquierda y anteriormente, pero básicamente era lo mismo, es una sucesión de vivienda colectiva, ¿vale? Sin un tratamiento de los espacios, bueno, no hay, en realidad entre los bloques no hay nada, simplemente una disposición como en su día creían oportuna, y veis que el tipo de edificación que hay, y estas, por ejemplo, estas tienen mejor calidad que lo que había aquí.
Vemos el interior de uno de los patios de bloques de pisos aquí en la barriada de San José. Que hay que actuar con los necesarios, rodarlo. Siendo objeto de regeneración urbanística constante. Más largas, una de las calles más largas de toda la ciudad. El San José y parte de la barriada de las Mercedes. A ver. Aquí en esta ubicación podéis, bueno, vamos a esperar que vengan la gente que falta. Vamos a hacer una aplicación en una esquina entre la calle Federico García Lorca y la calle son flexibles, ¿no? La Condesa de Oliva, la zona del barrio de San José. Cuidado. A ver, simplemente indicaros que en esta ubicación podéis ver un poco lo que es el carácter de este barrio, ¿vale? En este barrio tenemos pues ejes de vivienda tradicional como puede ser este, ¿vale? Vivienda, calles de una anchura en torno a 8 o 10 metros, con viviendas en planta baja. En estas ubicaciones van apareciendo conforme la ciudad se ha ido desarrollando tipos de vivienda colectiva sobre el mismo parcelario que había, ¿vale? Y bueno, han ido surgiendo pues estos bloques de vivienda que veis aquí, ¿vale? Y todo esto convive pues con, digamos, la zona dotacional que hemos dicho anteriormente, que es como una banda que recorre toda la barriada de manera paralela en lo que es el lindero sureste. Y aquí, bueno, podéis apreciar por la problemática que hay entre la convivencia entre estos tipos, los tipos antiguos, el diario más bien escaso. Son las cuestiones que, vamos, que entiendo yo que habría que resolver con la propuesta. Si queréis, podemos irnos acercando, que ya estamos llegando ya a la ubicación. Seguimos discurriendo por la calle Federico García Lorca. Esta visita guiada para conocer el barrio de San José, donde se focaliza este proyecto de temporalidad habitable de la edición número 16 Europan.
llegamos a una de las esquinas claves de Eugenio Hermó, donde hay un proyecto para rehabilitar una serie de edificios. Ese está un poco mejor porque se hace una orden de ejecución sobre la fachada. Claro, y este quedó bien. Bueno, pues esta es la situación concreta del proyecto, ¿vale? Vamos a esperar a que vengan aquí a la sombra. Baja la sombra que van a explicar por qué está. Con el edificio Vázquez Consuelo. Bueno. Sí, estaba comentando que esta es la situación concreta del proyecto, ¿vale? La situación concreta lleva todo lo que son los bloques que hay aquí, esta manzana de aquí y esta manzana de aquí. En total son... podéis ver en la situación que están. Situación bastante, bueno, tienen problemas de humedades, problemas de accesibilidad, problemas de eficiencia energética, hay muchas cuestiones. De hecho, desde los servicios técnicos del ayuntamiento hemos tenido que intervenir varias veces en estos edificios por incumplimiento de las condiciones de conservación. Aquí pues hemos conseguido darle, digamos, por lo menos presencia al edificio. En el entorno que estamos, como os he dicho antes, tenemos vivienda social. Aquí tenemos un edificio de Guillermo Vázquez Consuelo de finales de los 90, perdón, finales de los 80, principios de los 90, ¿vale? Es una actuación de vivienda social que incluye a este edificio y el edificio que está justamente aquí detrás, que es contiguo a la zona de actuación, ¿vale? No sé qué más, porque más o menos la propuesta la conocéis. Bueno, hemos dicho, son 168 viviendas. La idea, creo que lo interesante de este proyecto, como hemos comentado antes, sería eso, dar una respuesta tanto a lo que es la habitabilidad del edificio, de las condiciones de habitabilidad, como darle una respuesta a lo que es el espacio público, porque como veis aquí hay una serie de espacios en los que no hay, digamos, una intención de poner en valor esos espacios. Podemos verlos por aquí, que son simplemente el espacio libre que deja la edificación de bloque, que puede ser interesante su acondicionamiento. ¿Veis? Son espacios que realmente no tienen ahora mismo ningún interés, que el tratamiento que le hagamos o el valor que le pongamos a estos espacios, pues creo que es lo que puede suponer, digamos, la viabilidad o el atractivo del proyecto. ¿Vale? Tenemos este por lo menos está abierto, y aquí tenemos algunos que están cerrados o semicerrados. Están cerrados. Como podéis ver, la imagen urbana, pues bueno, es de una calidad muy baja. Problemas de convivencia, bueno, un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Problemas de convivencia, problemas de vivienda, problemas de adecuación del espacio urbano. Y bueno, esto realmente, aquí está la problemática que tenéis que estudiar y bueno, y resolver de la manera que consideráis más adecuada. Si queréis, haré
Sí, lo de... Vale. Bueno, yo me presento, soy Raúl Ponce, soy trabajador social del programa Inmigrante. El programa Inmigrante se llevó a cabo, o se está llevando a cabo desde el año pasado en colaboración con la Junta de Extremadura, en este caso la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y el Ayuntamiento de Almendralejo. Nosotros, el programa Inmigrante, estamos compuestos por un equipo formado por una asesora jurídica, una mediadora intercultural y en este caso yo, que soy el trabajador social. A ver, nosotros desde el programa nos encargamos de detectar un poco la problemática social que hay aquí en el barrio de San José, una problemática a la hora de la convivencia entre la población autóctona y la población inmigrante que está especialmente y que residen especialmente en este bloque de pisos. Se trata, como podéis ver, algunos que se encuentran por aquí, aunque es poca la población que hay, por ejemplo, actualmente. Se trata de una población rumana, de etnias gitanas, que viene en situaciones laborales a trabajar precisamente en campañas del campo, en este caso en Almendralejo, de la recogida de la uva y de la aceituna. Hay un tipo de población que se queda más asentada aquí, que es la que, como podéis ver y tal, no suele dar algún que otro problema. Son gente que efectivamente llevan a sus hijos al colegio, se comportan medianamente de una manera cívica, pero luego nos encontramos durante una época, cuando más población viene por motivos de demanda laboral del campo, que sí nos encontramos con que el barrio, por así decirlo, hay una gran ocupación de esta población. Esta población, entonces, realmente es una población con un nivel educativo muy precario y con un conocimiento de las normas de convivencia un poco escaso. Entonces, lo que provoca un poco los conflictos con la población. Pero ya te digo que son determinadas situaciones puntuales. Y ya te digo que desde el programa nosotros atendemos muchas veces esas quejas e intentamos, a través de la sensibilización con esta población, el poder llegar a un acuerdo entre estas partes. Lo que pasa es que es un problema que se ve muchas veces perjudicado por, como podéis ver, con el estado de las viviendas, porque son viviendas que a veces incluso encontramos situaciones de hacinamiento, de sobreocupación de esta población, y son viviendas que no por supuesto, no reúnen esas condiciones para albergar este tipo de población o el tipo de vida que ellos llevan aquí. Pero ya te digo, el programa trabaja en eso. Y yo creo que es interesante este proyecto de remodelación arquitectónica, porque es verdad que yo creo que serviría muy bien para lo que es la integración de este colectivo en nuestro municipio y darle una alternativa de alojamiento, en este caso bastante positiva, ya que muchas veces a la que pueden acceder es a este tipo de vivienda, como podéis ver. Entonces considero que es interesante este proyecto y a ver si podemos realmente reacondicionar este tipo de viviendas para que esta población también pueda vivir en unas condiciones más dignas. Pero eso qué significa, que hay muchas viviendas vacías, que esa población flotante donde se... Podemos ver la fachada esta y después ya terminar en el... Ahora mismo ten en cuenta que hay muchas viviendas que están ocupadas por la población más asentada y hay incluso algunas que están tapiadas. Hay algunas que incluso por lo que sea el dueño ha decidido tapiarlas porque o no cumplen los requisitos o ha tenido algún problema y decide efectivamente tapiar esas viviendas. Pero ahora mismo las viviendas suelen estar ocupadas, pero como se suele decir, de palabra. Son una población a lo mejor que está trabajando en otro municipio, pero efectivamente luego su intención es, cuando sea la recogida aquí, la campaña de recogida, volver aquí al municipio. Pero suele estar más bien deambulando por el municipio en busca de una situación laboral buena, o sea, se busca la vida como puede. En el caso, mira, la estructura de la propiedad de la vivienda es curioso porque todas estas viviendas eran de personas de aquí, personas que se han ido haciendo mayores y ya viven muy poco, digamos, de los originarios. ¿Por qué? Porque la gente se va haciendo mayor y no tiene accesibilidad a la vivienda, los hijos viven en otro sitio y entonces las viviendas se venden a un precio a veces irrisorio a personas que las compran o son de bancos y tal. Aquel edificio que está allí, que tiene la fachada un poco mejor, era el que estaba peor en cuanto a fachada y se hizo una orden de ejecución por el ayuntamiento simplemente para la fachada, no para la estructura interior. Y cuando vimos los propietarios para pasar la cuota que correspondía, pues 6 viviendas eran de una misma persona, es decir, otras eran de algún banco, es decir, de algún fondo, y prácticamente no había nadie, digamos, de los originales. Entonces, al final, pues se utilizan esas viviendas
a veces, te digo, se compran son muy pequeñas, como las que ustedes tienen, por 6, 7, 8 mil euros, y lo que se utilizan es para alquilarlas, bien todo el año o bien y mientras, evidentemente, pues están desocupadas. Pero digamos, yo creo que más de un 10% no hay de habitantes o de personas que viven aquí que eran los originarios de aquí de Almería. Y toda la titularidad es privada. O sea, Sí, toda la titularidad es privada. Que cuando se hace, como antes os ha enseñado Jorge, el tema del ARRU, pasaba lo mismo. Es privado. Y todos estos procesos tienen un problema muy complejo de a los propietarios llegar con ellos a acuerdos para realojarlos mientras, para llegar a acuerdos de que cedan o vendan esa vivienda y luego aporten para la siguiente una cantidad deduciendo lo que valía la suya, etcétera, etcétera. Pero que en definitiva, quizás en aquella se hablaba de 56 viviendas, pues había propietarios, digamos, que estuvieran viviendo allí 14 o 15, no más. Además eran viviendas que eran de dueños que no las utilizaban, que las arrendaban, etcétera, etcétera. Eso tiene también una ventaja, es decir, que si alguien vive, pues es más complicado el darle un realojo. Si el dueño es una inmobiliaria, un fondo, un banco, bueno, pues es más fácil a lo mejor llegar a acuerdos, ¿no? Eso a veces es un... ¿Cómo se hizo la otra experiencia? Es decir, pasar de 56 viviendas a 28, creo que... Esos son programas que se llaman ARRU, ¿no? Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana, programas del Ministerio... ¿Cómo? Gente estaba viviendo antes, que era una población similar en cuanto a características, y finalmente qué tipo de ¿dónde se han trasladado esas personas? Sí. Como te digo, de esas 56 viviendas solo habría 14 familias, 12, 14 que residían y que eran propietarios de la vivienda. Además eran alquiladas a población inmigrante o no inmigrante, ¿eh? Con esa pues se llegó con un acuerdo a los propietarios, evidentemente les interesaba el coste, digamos, final por tal o por lo que se les pagó por la vivienda. Eso yo ya no sé, porque eso ya digo, un programa que llevaba también Junta de Extremadura con el Ministerio de Vivienda, y el resto lo que se hizo fue eso, realojarlo. Algunos de ellos optaron por volver a las viviendas, a mejores viviendas, más grandes y en mejores condiciones, pero hablo de 6, 7, no más. Y los otros ya pues decidieron no incorporarse a esas viviendas, y ahora pues salen, son propiedad de la Junta de Extremadura y se van a meter en un programa de vivienda social. Otras las ha comprado el ayuntamiento para cuestiones de emergencia, otras están a la venta y se están vendiendo para cualquier privado con las condiciones de esto, ¿sabes? Pero ya digo, siempre es un problema el que sea de titularidad privada, porque obviamente si es titularidad pública pues puede actuar con mayor rapidez en cuanto a, por así decirlo, si la idea es demoler y hacer otras viviendas nuevas, ¿no? Pero de aquellas de allá, digamos que la administración, tanto la Junta como el Ayuntamiento, se ha quedado con parte de la vivienda, y otras han pasado Claro. La actuación es pública, eso no podemos plantear otra cosa que la actuación pública, porque al final necesitamos, bueno, que ese golpe de financiación lo aporte el Ministerio, la Junta o cualquier otra entidad. José María, yo siempre que vengo aquí tengo una pregunta, es la diferencia entre estos bloques de aquí y estos de aquí, porque si os fijáis, estos patios de aquí que tienen bastante más calidad que los patios de los espacios que hay ahí, que son los resultantes, hay cierto movimiento de que la gente quiere recuperar sus viviendas, hay una zozobra de viviendas, se cambian las ventanas, se acentúa la fachada en elementos, en distintas viviendas, pero eso no existe aquí en absoluto. Entonces, no sé exactamente si esta calle marca una diferencia importante en ese aspecto. Yo creo que depende muchas veces de la cantidad realmente de población autóctona que efectivamente aquí se hace cargo de la propiedad de propietarios. O sea, te quiero decir, es que si tú tienes aquí a lo mejor una cuestión de 4 o 5 vecinos que pagan su cuota y pueden remodelar eso, claro, sí lo van a hacer, pero si en otro bloque a lo mejor la mayoría de la población es una población inmigrante y a lo mejor hay 2 autóctonos inscritos en su propiedad en su comunidad de propietarios, pues no pueden hacer entre todos los gastos de su sanación de la vivienda. O sea, que creo que depende
más bien del factor de población que hay entre población inmigrante y autóctona. De alguna manera, la tipología, no sé cuándo se hicieron las viviendas, por qué unas se hicieron, bueno, son diferentes actuaciones en diferentes épocas, pero todas anteriores a los años 70. Estamos hablando de la década de los 60. O sea, no se hizo... De toda la vida, y aquí no. Aquí son personas de toda la vida. Sí. Y están encerrados en la casa por culpa de los demás. Por culpa del señor alcalde que lo permitió. Vaya, hombre. Sí, señor. ¿Usted lo permitió? Sí. Vale, vale. ¿Usted? Si no te importa, espera un momentito. Ya lo hablamos. Sí, ¿Vale? usted lo permitió, sí. En cualquier caso, una de las cosas que no vemos los patios exteriores, pero luego están también en algunos de estos bloques los interiores. Los interiores que son, se supone, de la comunidad. Y en esos casos, yo he estado aquí en época hace mucho y esos patios también se ocupan con vamos a decir, tiendas de campaña o son auténticos. Este de aquí atrás. Complicados y se presta eso. Con condiciones de salubridad, digamos, nefastas. Entiendo entonces que esta vivienda no es capaz no tiene capacidad para la población flotante que llega a Almendralejo. No es población flotante. No es población flotante. A ver, aquí ha habido un incremento de población en Almendralejo, que sí es verdad que las finales de los 90, primeras décadas de este siglo, sí había, digamos, en campaña de vendimia, sí había una población que venía y según se acababa la vendimia y la aceituna, se iban. Pero conforme han ido pasando los años, esa población ya se ha ido asentando aquí. Sí, seguimos teniendo, digamos, una parte que van y vienen, pero representan una mínima parte de lo que hay aquí. Esto, casi todas las personas que ocupan estas viviendas son gente que están aquí todo el año. Han encontrado, digamos... Sí, que entiendo que cuando se habla de tiendas de campaña incluso y de, sí, claro. y de sobreocupación en vivienda, pues claro. hay necesidad de vivienda Claro. para esta población. Sí, en ese sentido sí, son... De las temporadas de más demanda laboral, claro. En este caso la campaña de recogida de aceituna y de uva aquí provoca mucha demanda laboral y por lo tanto mucha población acude a trabajar. A ver, el porcentaje ya sobrepasa la capacidad no, que tiene no es que Almendralejo necesite vivienda como tal, porque bueno, Almendralejo no hay una necesidad de vivienda, pero sí es verdad que a lo mejor pues los alquileres, no todo el mundo alquila este tipo de población y al final pues ellos se concentran, digamos, en la zona donde tienen conocidos, pueden tener incluso cierto contacto social. ¿Toda la población inmigrante se concentra aquí o hay algunos otros puntos de la ciudad en las que...? Bueno, hay otros puntos. Sí, a ver... Otros bloques en este caso, pero es verdad que la mayoría sí se concentra... Principalmente en los barrios que está dividida la ciudad, el que más porcentaje de población inmigrante que tiene Almendralejo es este, sí. Nosotros, aquí en Almendralejo debemos estar de población extranjera en torno a un 10%. Es, creo que de las ciudades de Extremadura, la que quitando Talayuela o quitando algún pueblo de estos, que son casos, bueno, especiales, pero posiblemente sea de los que tenemos mayor población extranjera respecto a la población autóctona, respecto a los españoles. Entonces, ¿todo el año están ocupadas aquí las viviendas? Sí, las viviendas están ocupadas todo el año, con más menos presencia de personas, pero no llegan o hay algún proceso de que esta gente esté haciendo un cierto arraigo y esté comprando estas viviendas para mejorarlas. ¿Habéis visto algún tipo de movimiento en este sentido de voluntad privada y suya propia de mejorar las viviendas, o siguen estando como tampoco esto se gestiona a través de que X personas tienen la propiedad y lo alquilan? O sea, ¿cómo acaba de funcionar que una familia viva aquí? Bueno, podéis ver que las viviendas más o menos están todas ocupadas, ¿no? por la apariencia que tiene exterior, están todas las viviendas ocupadas y la mayoría son alquileres. Son alquileres que me imagino que se irán renovando conforme vayan cumpliendo. Claro, ten en cuenta que el factor cultural y social de este tipo de población, una población que viene aquí efectivamente a trabajar, a ganar dinero, pero no a sentarse aquí a lo mejor de una forma definitiva. No buscan un arraigo. Claro, entonces conviven aquí efectivamente, se alquilan estas viviendas con el fin de realmente ejercer su actividad laboral o irse a otros municipios en función de donde haya otro tipo de recolecta y otro tipo de trabajo.
pero sí es una población que sí está, pero claro, ten en cuenta que hay veces que se van por 2 semanas, que se van por 3 semanas, pero siguen estando aquí. La gente que alquila a esa gente es como un subalquiler, es decir, la gente que ya está aquí viviendo todo el año invita a gente a que esté aquí dentro. O sea, el propietario, si ya alquila la vivienda todo el año y hay gente que vive aquí, entonces la gente que viene temporalmente está habitando viviendas que ya están habitadas, entiendo yo. O esa gente se va a ir a alquilar. Es que ten en cuenta que muchos de ellos muchas veces son familiares de, o sea, también Claro. el hecho a lo mejor de que tengan un primo o algo que en este momento está en Albacete trabajando para no sé qué y saben que esta casa está a lo mejor libre, aunque estén ellos, pues a lo mejor mandan a que venga esa familia, ¿sabes? Pero porque ellos realmente a quien a lo mejor alojan aquí es a sus propios familiares. Lo gestionan entre ellos, familiares no hay a través. Claro, porque hay veces que nosotros ni siquiera por el tema del padrón lo puedes controlar, porque a lo mejor es una población que no se empadrona o para 2 meses no considera. Pero claro, eso ya se escapa muchas veces de las administraciones. Sí, en todo caso tiene una superficie insuficiente, está claro, en las viviendas, ¿no? O sea que ese es uno de los mayores problemas. Eso podría ser si hubiera un espacio más flexible. Exacto, yo por eso he comentado 40 que... metros cuadrados con 8 personas o 10, o sea, es donde, ¿no? ¿Tiene un registro o unos datos aproximados de aportar de cuántos son propietarios, cuántos son temporeros, familia inmigrante? Porque además nos encontramos con un factor. Nosotros, por ejemplo, desde el programa Inmigrante hacemos un registro de esta población, efectivamente, sobre todo por el tema sanitario, cuando se ha producido ahora, para controlar un poco, efectivamente, si esta población, aunque estén asentados 14 o 13 en una vivienda, pero por lo menos poderlos controlar en el ámbito sanitario, por ejemplo, si pasaba cualquier problema relacionado con el COVID. Pero claro, también es una población que si ellos en este caso son dueños o lo que sea, a lo mejor tampoco te lo dicen. Porque a lo mejor tampoco quieren compartir esa información, ¿sabes? Y la gente que contrata a esta gente no podría también, desde la capacidad que tiene, decir, oye, ¿tú dónde vas a vivir ese tiempo? ¿Con quién? ¿Cuántos sois? O aquí cuando contratas a alguien de fuera, sería algo positivo. Sería algo positivo, que efectivamente a lo mejor... No sé directamente desde esto, puede ser el propio persona que contrata a esta gente, decir, oye, el ayuntamiento nos exige saber dónde va a estar alojado. Claro, de hecho también el ayuntamiento pone a disposición una normativa con el tema de naves. Hay muchos empresarios efectivamente que tienen naves que se pueden acondicionar con su correspondiente célula de habitabilidad para que acoger a un número de población para a lo mejor no provocar la sobreocupación o el hacinamiento de esas viviendas. Pero es complicado porque hay veces que se escapa del día a día del que tú puedas controlar esa situación. O sea, hay casos donde el agricultor que contrata tiene la obligación o el deber de proporcionar alojamiento, ¿no? Yo es que eso creo que no es así, no tiene como tal la obligación. Sí es verdad que puede hacer a lo mejor un trabajo colaborativo, en este caso con las administraciones, pero tanto como la obligación de ofrecer una alternativa ocupacional, claro. Yo lo que sí me gustaría dejar claro es que entendáis que digamos, la problemática de la convivencia que hay aquí no está vinculada a la campaña, sino ahora mismo no estamos en campaña, ahora mismo no hay pendiente ningún trabajo agrícola de recolección en la zona. Los problemas se suceden a lo largo de los meses del año, no es algo que esté, digamos, la problemática no está vinculada a esa población que puede venir en campaña, sino aquí hay una serie de ya habitantes que por las condiciones de la edificación, por las condiciones de los espacios públicos, por sus condiciones de vida, pues se generan roces que puede hacer la convivencia muy, muy complicada, ¿vale? ¿Los problemas de convivencia son siempre entre la población inmigrante y la permanente de aquí? Entre la población inmigrante y la permanente y entre los mismos inmigrantes también. ¿Y existen ciertos vínculos que sean positivos, que se puedan...? Sí, existen mucho. De hecho, nosotros aquí que conocemos a la población autóctona y a la población inmigrante, ellos en la mayoría de las ocasiones nos comentan que reciben muchas veces tratos de ayuda por parte de la población autóctona aquí cuando a lo mejor tienen algún tipo de necesidad, ya sea a lo mejor algún tema de darles ropa, por ejemplo, darles tienen a lo mejor están en situaciones más precarias, pero claro, no deja de ser un problema cultural. Esta población realmente estamos hablando de una población con un nivel educativo, estamos hablando de bastante precario, entonces a nivel de normas de convivencia les cuesta mucho. Si es el tema de la mascarilla, si es el tema de la suciedad, el tema del ruido, entonces ese es el que genera principalmente el choque y el conflicto con el autóctono, que aquí cumple efectivamente con sus normas de conducta y de convivencia y se queja de esa falta de civismo por parte de esta población, pero suele acentuarse
cuando a lo mejor es la campaña porque es mucha más la población que a lo mejor viene, porque la población que está más asentada conoce ya incluso hasta el autóctono. O sea, te quiero decir que esa población no genera una problemática tan grande, puede generar la típica que genera en cualquier conflicto vecinal de poblaciones que se cruzan, pero no se genera como tal ese conflicto cuando realmente la población está un poco más controlada, pero porque también el factor estructural de estas viviendas propicia que haya muchas veces problemas, porque si tú, por ejemplo, 15 se meten en una vivienda, no van a estar dentro de la casa, van a estar efectivamente en situación de calle. A 40 y tantos grados en agosto no van a estar metidos en casa, van a estar a lo mejor en la calle. Entonces, ahí es donde se genera un poco el conflicto con los vecinos. Y mucho está fomentado precisamente las condiciones como en las que se encuentra la vivienda. Y una última pregunta. ¿Los conflictos se generan justo aquí, es decir, con gente que está habitando aquí y los... a lo mejor no tiene por qué. ¿O también puede ser alguna vivienda que está por aquí? Claro, no tiene por qué. A lo mejor aquí se concentran. Si a lo mejor hay más población aquí residiendo en estos bloques, pues a lo mejor se concentra aquí un grupo que a lo mejor en ese momento está haciendo más ruido de la cuenta o está ensuciando. Entonces a lo mejor es ahí donde... Pero no tiene por qué. Y este hecho concreto de cerrar con una tapia, ¿cómo de permitido está? Pues si te das cuenta, el cerramiento lleva hecho, pues, está en torno a 30 años hecho. Aquí realmente muchas cosas se han hecho simplemente se han quedado por el paso del tiempo. Realmente el espacio no es público. El espacio no es público. Que realmente podría haber pasado en el resto de Sí, sí, sí. Claro. Precisamente yo creo que esto se provoca por el conflicto entre los vecinos, que no saben hasta qué punto esto sería, por ejemplo, algo privado y entonces no les molesta lo que ven ahí, pero realmente sigue siendo parte de su propiedad. Exacto. Es muy complejo. Son patios a lo mejor que están abiertos, pero efectivamente son de titularidad privada, entonces... Lo de la comunidad, en teoría sería, ¿no? Es decir, eso pertenecería a los... Uno de los problemas que tienen estos bloques es que no hay constituida una comunidad como tal. Entonces, cuando tenemos que hacer alguna intervención, como la que ha dicho el alcalde, de cumplimiento de las órdenes de las obligaciones de conservación, tenemos que ir propietario a propietario, buscar, algunas veces te puedes encontrar desde fondos de inversión hasta personas que no residen en la ciudad. Entonces, bueno, es un tema bastante complicado de Pues, ¿Se puede saber o se sabe la tipología estructural de estos edificios? El muro de carga. Son muros de carga. Esto está hecho todo con muro de carga. Y entiendo que no es la cerramienta que hay en medio. Sí, bueno, si te das cuenta, por la crujía, por el ancho de crujía que tiene, está hecho todo con muro de carga. Sí, no, pero todo es todo muro de carga en el que el cerramiento actúa de elemento estructural. No tienen cámara, esto no tienen, directamente no tienen ni cámara. Sino bueno, la flexibilidad sí. En actuar. Vale. Sí, tenemos recursos, tenemos planos de recursos del barrio, Aquí ponen la última ocasión. Que aquí procede. Aquí tienes otro plano, ¿vale? Nos sacamos ahora el alcalde, eso no lo saquéis ahora porque están con los pinos y demás ¿Y no tiene nada que ver el tema? Muy bien, ¿no? Sí. Teníamos que haber contado contigo para preparar la memoria. No, estaba bastante completa la documentación. No, sí. Ahí se ve perfectamente la diferencia entre... Sí. Como la tercera o cuarta vez. La verdad es una pena.
Es muy complicado, son problemas muy complicados de arreglar. Lo que tenéis que ir pensando es cómo vais a gestionar después el resultado del concurso. Perdón. Bueno, de todas maneras es un tema que es importante para los concursantes después y sobre todo para la Junta de Extremadura, que es la que promueve el concurso. A ver, la aquí, posterior gestión de los resultados sí, del concurso. aquí lo que está claro es el tema del instrumento de planeamiento. Está claro que aquí tenemos que actuar desde... También la propiedad. Esa es la otra actuación, pero en vez de... No tiene ninguna problemática. Bueno, el plan general con 3 plantas de altura, cerrada, sí, que bueno, que en realidad no, eso no da respuesta a los problemas. Implementar. Te meto yo los de ambiente, ¿vale? Ahí tienes los de ambiente. Vale. El micro de mano también está quitado, ¿vale?
Me tengo que ir para allá. Un par de años me llamaron para ocuparme del tema este en Extremadura. Entonces yo como una búsqueda de todas estas cosas, entre ellas todo el tema del sur, de también figura como que está porque muchas veces es lo mismo que nos encontramos. Bueno, vamos a hacer la despedida de este proyecto Europan, edición 16, temporalidad habitable en Almendralejo. Alfonso, imagino que bueno, los arquitectos participantes se han llevado una impresión muy en primera persona, valga la redundancia, de lo que es el barrio de San José. Sí, así es. La verdad que estamos viviendo, estamos percibiendo todas las sensaciones del barrio, todas las problemáticas del barrio. A nivel social, a nivel urbanístico y a nivel también de barrio. Efectivamente, hemos visto un poco las zonas dotacionales que las tenemos, hemos visto los espacios urbanos que se han generado en otras actuaciones y podemos ver pues el punto de partida y plantearle al resto de los participantes sus opciones para desarrollar urbanística, especialmente esta zona de Almendralejo. Precisamente ese era un punto, ¿no? En esta calle Eugenio Hermoso, última que hemos visto, donde se concentraban más bloques, donde ellos han hecho más preguntas y quizá han querido tocar esa cuestión para futuros proyectos, ¿no? Claro, es que realmente la zona, como sabéis, hay un ámbito de estudio que es bastante más amplio y luego la zona exactamente de proyecto es esta, exactamente, estos pisos que tenemos aquí a nuestras espaldas. Entonces es fundamental conocer no ya solo el punto de vista urbanístico, que ya lo estamos viendo, sino conocer de manos, en este caso del arquitecto municipal, de Jorge, y también de una asociación que está trabajando, una ONG que está trabajando en este caso con población inmigrante en esta zona y en Almendralejo, conocer cuál es la problemática, cuál es la tendencia. Exactamente, pues cada uno de los equipos ha ido planteando sus preguntas para ver, pues encajarlo directamente en sus propuestas. Ya para terminar, supongo que ahora hablarás con los participantes presentes. Hay muchos que nos están viendo a través de la pequeña pantalla. ¿Qué te gustaría transmitirles para esos futuros proyectos y este concurso Europan? Yo animarles, que saben que hasta el 17 de septiembre está abierto el plazo de inscripción. Yo creo que es un proyecto de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y social, que yo creo que es muy importante. Estamos esperando vuestras propuestas. Creemos que puede ser el Europan una oportunidad en los dos sentidos, para vosotros y para nosotros, de una actuación pues, de regeneración urbana en un enclave con una temporalidad, en este caso habitada, y con gente que estamos forzando que podamos conseguir ese arraigo en la ciudad de Almendralejo. Alfonso, muy amable, muchas gracias. Gracias a vosotros, que tengáis buen día. Bueno, con el director general de Arquitectura de la Junta de Extremadura vamos a finalizar esta emisión del proyecto Europan. Gracias a este proyecto Europan, financiado por Europa, gracias por supuesto a la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo y gracias a la colaboración de la Junta de Extremadura y por supuesto animaros a todos los arquitectos participantes a que toméis nota, que podáis ver todos los detalles de esta barriada de San José, de este proyecto de temporalidad habitable en Almendralejo.